Derecho penal juvenil. Atendiendo a las especiales características del individuo, el marco penal se orienta a la prevención especial positiva, fruto de una larga evolución. Durante el siglo XIX se combinaban los criterios cronológicos, así se hablaba de infantes, impúberes y menores, y de discernimiento para la aplicación de la ley penal. Durante el siglo XX se acogió el modelo tutelar con la creación de tribunales especializados y el abandono del criterio del discernimiento. En España regía el texto refundido de la legislación sobre tribunales tutelares de menores, aprobado por decreto de 11 de junio de 1948, hasta la tacha de inconstitucionalidad recibida por sentencia 36/1991 de 14 de febrero, dando lugar a su sustitución por la Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio sobre la reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores. Conforme al artículo 19 del Código Penal, los menores de 18 años no serán responsables criminalmente, con arreglo a dicho código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. La disposición final séptima del Código Penal señala que el Código entrará en vigor a los 6 meses de su completa publicación en el BOE y se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a partir de su vigencia. No obstante, queda exceptuada la entrada en vigor de su artículo 19 hasta tanto adquiera vigencia la ley que regule la responsabilidad penal del menor a que se refiere dicho precepto. Hasta entonces el menor de 18 y mayor de 16 años era considerado semi-imputable con arreglo al propio Código Penal. El artículo 69 del Código Penal establece que al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga, precepto que no tuvo desarrollo desde principios de 2007. En sede de actual regulación hay que referirse a la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Con arreglo a su primer artículo, declaración general, la ley se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. En la concreción de las medidas, distingue entre menores de 14 o 15 años y de 16 o 17. Su artículo tercero, régimen de los menores de 14 años, cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere preciso respecto al menor a fin de valorar su situación. Y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero. Bases de la responsabilidad de los menores, artículo 5 de la Ley Orgánica. Los menores serán responsables con arreglo a esta ley especial cuando hayan cometido los hechos a que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad penal previstas en el propio Código. De acuerdo con su disposición final primera, tendrán el carácter de normas supletorias para lo previsto expresamente en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, en el ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes especiales, y en el procedimental, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto por los trámites o para los trámites del procedimiento abreviado. En la teoría jurídica del delito no se producen alteraciones respecto a la doctrina general en materia de acción u omisión
tipicidad, antijuridicidad y punibilidad. Sí en sede de culpabilidad. Bajo el Código de 1973, el Código Penal, el menor de 16 era inimputable y confiado a los tribunales tutelares de menores. Entre 16 y 18 años semi-imputable y por debajo de los 12 años sujeto a protección administrativa. El Código Penal de 1995 se desvincula de la imputabilidad y considera a los menores de 14 años exentos de responsabilidad penal y sujetos a protección administrativa, y a los mayores de 14 años imputables conforme a su propio régimen legal especial. La crítica a la objetivación de la imputabilidad por razón exclusiva de edad puede trabajarse lege lata a través de un catálogo general de eximentes y lege ferenda, promoviendo la flexibilización del modelo. Medidas sancionadoras educativas. Desde una perspectiva formal, la propia denominación de la corrección propia del sistema penal juvenil se aleja de la expresión clásica de pena. Desde una perspectiva material, se ha ido moderando el rechazo inicial de las medidas a los principios retributivo y preventivo generales propios de la pena, en lógica correlación con la preocupación social y sensación de impunidad ocasionada en determinados delitos cometidos por menores. El artículo 7 de la ley define las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y las reglas generales de determinación de las mismas. Y así, las medidas que pueden imponer los jueces de menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes. Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en el precepto. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en el mismo artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro plenamente integrado en la comunidad a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a tareas socioeducativas asignadas por el juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia. Libertad vigilada.
En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes. Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias cuantas veces fuese requerido para ello. Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares. Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa. Obligación de residir en un lugar determinado. Obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesional que se designe para informar de las actividades realizadas y justificarlas. Cualesquiera otras obligaciones que el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la posibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel, conforme a la Ley Orgánica 1/1996. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel, conforme a la Ley Orgánica 1/1996. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir durante el periodo de tiempo establecido por el juez con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo adecuadamente seleccionados para orientar a aquella en su proceso de socialización. Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma, respectivamente. Inhabilitación absoluta. La medida produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida.
Las medidas de internamiento constarán de 2 periodos. El primero se llevará a cabo en el centro correspondiente conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior y el segundo en régimen de libertad vigilada en la modalidad elegida por el juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos que veremos posteriormente y el equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos periodos y el juez expresará la duración de cada uno en la sentencia. Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, circunstancias familiares y sociales, personalidad e interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley. El juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor. El juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en la ley, con independencia de que se trate de uno o más hechos, sujetándose si procede a lo dispuesto en el artículo 11 para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones, pero en ningún caso se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase, entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 del precepto que hemos examinado. Régimen general de aplicación y duración de las medidas. Se observarán las siguientes reglas. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, hoy suprimidas y repuestas bajo la denominación de delito leve, solo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de 6 meses. Amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de 4, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta un máximo de 50 horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un año, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o familiares u otras personas que se designen por tiempo de 6 meses y realización de tareas socioeducativas hasta 6 meses. La medida de internamiento en régimen cerrado solo será aplicable cuando los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes especiales, tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las personas, o los hechos tipificados como delitos se cometan en grupo o el menor pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedique a la realización de tales actividades. La duración de las medidas no podrá exceder de 2 años, computándose en su caso a estos efectos el tiempo cumplido como medida cautelar. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las 100 horas y la de permanencia de fin de semana 8 fines de semana. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medida de internamiento en régimen cerrado. Cuando en la postulación del Ministerio Fiscal o en la resolución dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 5.2, solo podrán aplicarse las medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1 letras D y E. Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas, artículo 10. Cuando se trate de hechos previstos en el apartado 2 del artículo anterior, el juez, oído el fiscal, las partes personales y el equipo técnico actuará conforme a las siguientes reglas. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tiene 14 o 15 años, la medida podrá alcanzar 3 años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, máximo 150 horas. Y si es permanencia de fines de semana, máximo 12. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tiene 16 o 17 años, entonces la duración máxima de la medida será de 6 años. O, en sus respectivos casos, 200 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o 16 fines de semana de permanencia.
En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años. Nótese la preceptividad deberá imponer, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de 5 años. Solo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los artículos 13 y 51.1 de la Ley Orgánica una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento. Y a los efectos previstos en el párrafo anterior se entenderán siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se aprecie reincidencia. Cuando el hecho sea alguno de los delitos tipificados en los preceptos específicos del Código Penal que se enuncian, 138, 39, 79, 80 y 571, 80 del Código Penal, o cualquier otro delito que tenga señalada, tanto en el Código Penal como en leyes penales especiales, prisión igual o superior a 15 años, el juez deberá, preceptivamente pues también, imponer las siguientes medidas. Y una vez más se distingue que el menor tenga, al momento de cometerse los hechos, 14 o 15 años o 16 o 17 en el primer caso, internamiento en régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementado por libertad vigilada de hasta 3 años. En el segundo caso, internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años, complementado con libertad vigilada de hasta 5 años. En este supuesto solo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución cuando hayan transcurrido al menos la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta. En el caso de delitos de terrorismo, también, es decir, adicionalmente a lo dispuesto en las reglas generales, se impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por tiempo superior entre 4 y 15 años a la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado, para cuya determinación se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el menor. Las medidas de libertad vigilada previstas deberán ser ratificadas mediante automotivado, previa audiencia del fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas. Para el supuesto de pluralidad de infracciones, el artículo 11 prevé que los límites establecidos en los artículos 9 y 10.1 serán aplicables con arreglo a los criterios establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 7, aunque el menor fuera responsable de 2 o más infracciones. En el caso de que éstas sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un solo hecho constituya 2 o más infracciones. No obstante, en estos casos, el juez, para determinar la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del menor, la naturaleza y número de las infracciones, tomando como referencia la más grave. Si pese a lo dispuesto en el artículo 21, dichas infracciones hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el último juez sentenciador señalará la medida o medidas que debe cumplir el menor por el conjunto de los hechos, dentro de los límites y con arreglo a los criterios expresados en el párrafo precedente. Cuando alguno o algunos de los hechos a que se refiere el apartado anterior sean de los mencionados en el artículo 10.2 de la ley, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar una duración máxima de 10 años para los mayores de 16 y de 6 para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que de forma complementaria corresponda a imponer con arreglo a dicho precepto. Cuando el menor hubiere cometido 2 o más infracciones no comprendidas en el apartado 1 del artículo que estamos examinando, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 47. Mayoría de edad del menor condenado. Artículo 14. Cuando el menor a quien se hubiese impuesto una medida de las establecidas en la ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la misma hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia que se le impuso conforme a los criterios que hemos ido examinando. Cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance
la mayoría de edad, sin haber finalizado su cumplimiento, el juez de menores, oído el fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia. No obstante, cuando las medidas de internamiento en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido 21 años de edad o habiendo sido impuestas con anterioridad no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar dicha edad, el juez de menores, oído nuevamente el fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la normativa penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideración a las circunstancias concurrentes que procede la utilización de las medidas previstas en los artículos 13 y 51 de la ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en centro penitenciario, es decir, el menor condenado ya mayor de edad, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el juez de menores que estuviesen pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultáneamente con el internamiento si no son compatibles con el régimen penitenciario y sin perjuicio de la excepcional aplicación de lo dispuesto en los artículos 13 y 51 de la ley. La medida de internamiento en régimen cerrado que imponga el juez de menores, con arreglo a la ley, se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la ley orgánica, siempre que con anterioridad al inicio de la ejecución de la medida, el responsable hubiera cumplido ya total o parcialmente bien una pena de prisión impuesta con arreglo al Código Penal o una medida de internamiento ejecutada en centro penitenciario. Bases de la responsabilidad de los menores. Los menores serán responsables con arreglo a su ley especial reguladora de su responsabilidad penal cuando hayan cometido los hechos a que se refiere el artículo 1, es decir, delitos o delitos leves, y no concurra en ellos ninguna causa de exención o extinción de la responsabilidad criminal, previstas, estas sí, en el Código Penal. No obstante, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los ordinales primero, segundo y tercero del artículo 20 les serán aplicables, en su caso, las medidas terapéuticas de los artículos 7.1, letras D y E de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Las edades indicadas en el articulado de la ley se han de entender siempre referidas al momento de comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tengan incidencia alguna sobre la competencia atribuida a los jueces y fiscales de menores. Responsabilidad civil. Artículo 61. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos de la normativa propia de dicha jurisdicción, Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden. Cuando estos no hubieran favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos. En su caso se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley 3595 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y disposiciones complementarias, debiendo recordarse la
derogación de la Ley 30/1992 y su sustitución por las leyes 39 y 40 de 2015. Extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará en cuanto a su extensión por lo dispuesto en el capítulo primero del título quinto del libro primero del vigente Código Penal. En cuanto a la responsabilidad civil de las aseguradoras, los aseguradores que hubieran asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a que se refiere la presente ley serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición. En cuanto a la extinción de la responsabilidad penal, el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o sean también delitos leves. En tal caso, el fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación de lo establecido a propósito de dicha protección en el artículo 3º de la ley. Asimismo, el fiscal comunicará a los ofendidos o perjudicados conocidos el desistimiento acordado. No obstante, cuando el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el fiscal deberá incoar expediente y, en su caso, actuar conforme autoriza el artículo 27.4 de la ley. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. El desistimiento en la continuación del expediente solo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o delito leve. A efectos de lo dispuesto en el apartado que acabamos de examinar, se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima y ésta acepte sus disculpas. Y se entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación con la responsabilidad civil. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado a los efectos indicados en los apartados anteriores e informará al fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el delito o delito leve cometido, cuando una u otros no pudieran llevarse a efectos por causas ajenas a la voluntad del menor, el fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones remitiéndole lo actuado. En el caso de que el menor no cumpla la reparación o la actividad educativa, el fiscal continuará la tramitación del expediente. En los casos en que la víctima del delito o delito leve sea menor de edad o incapaz, el compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido por el representante legal del mismo con aprobación del juez de menores. En cuanto a la prescripción, los hechos delictivos cometidos por menores prescriben con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal cuando se trate de los delitos que allí se enuncian o de cualquier otro sancionado con pena de prisión igual o superior a 15 años. A los 5 años cuando se trate de un delito grave sancionado con pena superior a 10 años, 3 años cuando se trate de cualquier otro delito grave, al año cuando se trate de un delito menos grave y a los 3 meses cuando se trate de un delito leve. Las medidas que tengan una duración superior a los 2 años prescribirán a los 3 y las restantes a los 2 excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, todas las cuales prescribirán al año.